Hola, mi nombre es Jenny Shiraishi y el día de hoy les voy a hablar de epiglotitis. Antes de iniciar con la patología, es importante recordar que la epiglotis es un cartílago fibroso y elástico que tiene forma de hoja. Su función consiste en cerrar la entrada de la laringe y la tráquea al momento de la deglución para evitar que los alimentos y líquidos que estamos consumiendo se dirijan hacia los pulmones. La epiglotis sirve como punto de referencia cuando hablamos de la faringe, ya que es la línea imaginaria que divide a la orofaringe de la hipofaringe. En esta patología ocurre un proceso inflamatorio de la epiglotis y de las estructuras supraepiglóticas. Como podemos observar en la imagen del lado derecho, en la parte inferior, hay una epiglotis sana, se observa la vía aérea en un estado normal. En cambio, del otro lado, al lado podemos observar una epiglotis completamente inflamada y esto está generando un estrechamiento de la vía aérea que puede llevar a una insuficiencia respiratoria bastante grave. Al tener esta situación de la vía aérea estrechada, también hay una disminución en la eliminación de las secreciones inflamatorias. En cuanto a la etiología, esta la podemos dividir en dos grandes grupos, las que son de origen infeccioso y las no infecciosas. Hay diferentes microorganismos que son capaces de producir esta enfermedad. El principal agente causal es Haemophilus influenzae. También podemos presentar esta enfermedad por Haemophilus parainfluenzae, Streptococcus pneumoniae y Streptococcus del grupo A. Hay otras etiologías infecciosas que son menos comunes y también en estas se incluyen bacterias y otros virus. Lo importante es que en pacientes inmunocomprometidos, los agentes principales que pueden causar epiglotitis son Candida y Aspergillus. Ahora, hablando de las causas no infecciosas de epiglotitis, estas no son poco frecuentes y producen una clínica similar. Este grupo incluye a las causas térmicas que están asociadas al consumo de crack y el consumo de marihuana, así como las quemaduras de garganta que ocurren en bebés que son alimentados con biberón. Los cáusticos, que se puede observar cuando hay una ingesta de jabón para lavavajillas, la ingestión de cuerpos extraños y la epiglotitis también se puede asociar a una reacción a la quimioterapia de cabeza y cuello. Es importante mencionar que Haemophilus influenzae tipo B es el agente etiológico más comúnmente asociado a la epiglotitis. Es una bacteria bastante peligrosa porque además de causar esta patología puede generar meningitis y neumonía, entre muchas otras infecciones potencialmente mortales. La epiglotitis clásicamente se asocia a niños de 4 a 5 años. Sin embargo, la incidencia general de epiglotitis ha disminuido drásticamente en niños pequeños, en adultos y en grupos de mayor edad, gracias a la inclusión de la vacuna. En Estados Unidos, la epiglotitis es una enfermedad poco común con una incidencia en adultos de un caso por cada 100.000 habitantes por año. La epiglotitis del adulto se relaciona con mayor frecuencia a los hombres, teniendo una relación hombre-mujer de aproximadamente 3 a 1. Ocurre durante la quinta década de la vida, teniendo un promedio de 45 años. En 1980, en Estados Unidos, la relación de incidencia en niños y adultos fue de 2.6 a 1. Para 1993, la relación niños-adultos disminuyó a 0.4 a 1. Esta notoria disminución ocurrió por la introducción de la vacuna de Haemophilus influenzae tipo B, demostrando así su efectividad. En la actualidad, las cosas han cambiado, ya que ahora el paciente típico afectado por epiglotitis en áreas que cuentan con programas de vacunación es un hombre urbano de 40 años. Los grupos con mayor morbilidad incluyen los bebés menores de 1 año y adultos mayores de 85 años. A nivel mundial, la epiglotitis es generalmente más común en países que no inmunizan contra Haemophilus influenzae tipo B. Existen numerosos factores de riesgo. Estos incluyen a un paciente que tenga edad avanzada, un índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado, la presencia de diabetes, un quiste epiglótico o neumonía al ingreso hospitalario, y en otros factores de riesgo también se encuentra el sexo masculino, al igual que tener un sistema inmune deprimido por medicamentos o por otras enfermedades, y no contar con inmunizaciones completas, en especial la vacuna contra Haemophilus influenzae tipo B.
Los signos y los síntomas los vamos a dividir en dos grupos, los de los niños y los de los adultos. Algo importante acerca de estos en los niños es que pueden desarrollarse en cuestión de horas, son abruptos y de rápida progresión. Algo muy característico en ellos es la posición de trípode o de tripié, en la cual el niño se encuentra sentado sobre las manos con la lengua hacia afuera y la cabeza hacia adelante para abrir la vía aérea. También presentan fiebre, dolor faríngeo intenso, estridor, voz apagada o voz en papa caliente, además de las 4Ds, que son cialorrea, disfagia, disnea y disfonía. Estas 4Ds son por sus siglas en inglés. Además, pueden tener una apariencia tóxica, irritabilidad y ansiedad y dolor intenso a la palpación suave sobre la laringe o el hueso hioides. En el caso de los adultos, los síntomas se pueden desarrollar de forma más lenta, incluso pudiendo aparecer días después. Los síntomas que se presentan con mayor frecuencia son odinofagia, disfagia y voz apagada. El resto de los síntomas son como los que se mencionaron en el cuadro clínico de los niños. La tos es poco usual en estos pacientes, y algo que sí debemos tomar en cuenta que es sumamente importante es que el estridor indica una obstrucción avanzada de la vía aérea, por lo que debemos tener cuidado. Para realizar el diagnóstico contamos con diferentes herramientas, pero lo principal es la anamnesis y la exploración física. Podemos solicitar una radiografía lateral de cuello en la cual se observará la hinchazón de la epiglotis, que es conocida como el signo del pulgar. Si ustedes observan la imagen que se presenta del lado derecho, es una radiografía lateral de cuello y la flecha señala la epiglotis y lo que es conocido como el signo del pulgar. La laringoscopía está contraindicada en los pacientes. De hecho, hay muy pocos casos en los cuales se realiza y debe hacerse en un entorno completamente controlado por el riesgo de laringoespasmo. Y cuando se realiza, se puede observar una epiglotis edematosa hiperémica que se conoce como rojo cereza. También podemos realizar un ultrasonido en el cual se observará el signo de la P en una vista longitudinal, que esa la veremos más adelante. Además, debemos solicitar estudios de laboratorio para observar si hay alguna anomalía y pedir un cultivo para poder identificar el agente etiológico. Se puede solicitar también una tele de tórax para observar la presencia de neumonía y la tomografía computarizada de cuello rara vez se utiliza. Del lado izquierdo tenemos una imagen ultrasonográfica en la cual podemos observar el signo de la P. Está formada por la sombra acústica del hueso hioides, que en este caso está marcada con la HY, y la inflamación del epiglotis, que está marcada por las flechas blancas. Del lado derecho tenemos una imagen obtenida a través de la laringoscopía, en la cual observamos la epiglotis edematosa e hiperémica, que también es conocida como rojo cereza. Para el abordaje y tratamiento, lo más importante es asegurar la vía aérea del paciente. El equipo médico debe estar al pendiente en caso de que el paciente requiera intervención. La terapia con antibióticos debe comenzar después de que se hayan obtenido los estudios de laboratorio y los cultivos. Debe proporcionarse cobertura empírica para Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y Haemophilus influenzae, por lo que el tratamiento de primera línea es una cefalosporina de tercera generación debido al incremento en la resistencia a la ampicilina, dejando como tratamiento de segunda línea la amoxicilina con ácido clavulánico. Los antipiréticos y analgésicos también son requeridos por los pacientes. No se ha demostrado que la epinefrina racémica y los antagonistas beta sean útiles para la epiglotitis. Por otro lado, el uso de corticosteroides sigue siendo controversial. Es importante diferenciar la epiglotitis de otras patologías, ya que puede compartir cuadro clínico con algunos otros padecimientos. En el caso del estridor, este se presenta también en Krupp traqueitis bacteriana o cuerpo extraño. La posición de trípode también puede presentarse en abscesos periamigdalinos y retrofaringeos, por lo que es importante hacer una anamnesis adecuada, al igual que una exploración física, y apoyarnos de los estudios de imagen para tener un diagnóstico certero. El pronóstico es bueno con un tratamiento adecuado y oportuno. Aún así, el riesgo de muerte es alto debido a la obstrucción repentina de la vía aérea y la dificultad de intubación en pacientes con inflamación extensa de las estructuras supraglóticas. Como pueden observar, existen múltiples complicaciones. Entre ellas está la diseminación de la infección a otras partes del cuerpo, como la neumonía, meningitis o infección del torrente sanguíneo.
También puede ocurrir una insuficiencia respiratoria grave que lleve a la muerte del paciente. Como medida de prevención, contamos con la vacuna que forma parte del Esquema Nacional de Vacunación y pueden aplicarse en 3 a 4 dosis. Se aplica a los 2, 4 y 6 meses. Posteriormente puede aplicarse un refuerzo entre los 12 y 15 meses. Generalmente la vacuna no se aplica a niños mayores de 5 años o en adultos, excepto aquellos que padezcan de enfermedad de células falciformes, VIH o SIDA, que estén en tratamiento con quimioterapia o que reciban inmunosupresores. Las personas cercanas a pacientes en los que se ha aislado Haemophilus influenzae tipo B deben recibir profilaxis con rifampicina durante 4 días. Como conclusión, me gustaría agregar que la epiglotitis es una condición seria que requiere de manejo inmediato. Afortunadamente, la incidencia anual de casos en todo el mundo ha disminuido, y esto es gracias a la vacuna, por lo que es muy importante contar con el esquema completo de vacunación. Muchas gracias por su atención.